Juan inicia esta porción de la palabra y les dice: no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han recibido desde el principio. Antes de mostrarnos la novedad de este mandamiento, Juan nos lleva de regreso al principio. Por eso el título se llama El incomparable valor del nuevo mandamiento. Pero para poder conocer o para poder admirar ese valor del nuevo mandamiento, Juan hace primero, los lleva al antiguo. Los lleva al principio donde fue dado ese mandamiento. Así que para poder entender ese incomparable valor, primero debemos recordar el mandamiento antiguo. ¿Qué dice el apóstol Juan? Amados, les escribo un mandamiento nuevo. No les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Cuando leemos nosotros la carta a los Hebreos, claramente en el capítulo 1, versículo 1, el autor declara explícitamente que Dios hace mucho tiempo habló a través de sus siervos, los profetas. Y hoy nos habla a través de Jesucristo. El apóstol Juan estaba tratando de comunicarle a su audiencia que lo que él estaba a punto de comunicarles no se trataba de una nueva revelación o una nueva visión o una nueva doctrina como tal. No. La razón por la que Juan inicia diciéndoles esto es porque la iglesia del primer siglo tuvo oposición a través de un movimiento llamado gnosticismo. Y yo quiero darles una pequeña instrucción sobre lo que significa eso de gnosticismo. El término gnosticismo proviene de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. El gnosticismo era una corriente filosófica centrada en la búsqueda de un conocimiento superior. Los gnósticos enseñaban que tal conocimiento no era simplemente intelectual, sino que era difícilmente accesible al cristiano común. Según el pensamiento gnóstico, cuando el creyente alcanzaba tan extraordinario conocimiento, entonces alcanzaba la salvación. Estos falsos maestros creían estar en una posición que un ser humano o un cristiano común no podía estar. Por consiguiente, ellos, al ser un grupo selecto y elitista, tenían una revelación, entre comillas, ¿verdad?, más allá que cualquier humano común. Otro punto grave de estos falsos maestros es que ellos afirmaban tener un supuesto conocimiento superior al revelado por Dios, incluso por encima de Jesucristo y sus profetas. Hoy en día no estamos muy lejos de esa realidad. Cada vez que una persona se para en un púlpito y dice: Dios me está hablando, Dios me habló, he visto una visión, o así dice el Señor, automáticamente se está convirtiendo en parte de un movimiento filosófico pagano que al primer siglo dio inicio. Simplemente se convierten en un eco de lo que en el pasado tuvo gran auge. De manera que Juan, para contrarrestar estas falsas enseñanzas, inicia con una aclaración contundente: no les escribo un mandamiento nuevo. ¿Se da cuenta la importancia de sostener nuestra mirada en la palabra de Dios? Lo fundamental, lo seguro. Yo puedo errar. Yo puedo hoy pasar 3 horas en oración y yo puedo imaginarme que Dios está hablando audiblemente a mis oídos. Yo puedo abstenerme, separarme, irme a un monte por un mes y limpiarme de todo pecado y no ser expuesto a nada del mundo para, entre comillas, estar listo para recibir una nueva revelación, una nueva voz. Y luego venir delante de un pueblo y decirles: así dice el Señor, Dios me ha dado esto, Dios me enseñó esto. Pero hermanos, lo poderoso no es lo nuevo, sino lo antiguo, lo escrito.
Por eso Juan inicia. No les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Ahora, ¿cuál fue ese mandamiento antiguo? Ahí está la pregunta, ¿verdad, hermano? Pastor, ¿cuál es ese mandamiento antiguo? Bueno, según la investigación de eruditos bíblicos, el apóstol Juan escribió esta carta entre el año 85 y 95 desde la ciudad de Éfeso, antes de ser exiliado a la isla de Patmos, donde escribió la revelación del Apocalipsis. Así que la audiencia de Juan estaba mezclada entre judíos y gentiles. Al decirles un mandamiento antiguo, que es la palabra que han oído tanto gentiles como judíos, entendían correctamente el principio. Los judíos, ¿por qué? Porque ellos habían sido instruidos en la Torá desde su juventud. Y los gentiles, porque lograron venir al conocimiento de Dios a través de la predicación del evangelio. Así que ambos grupos conocían este mandamiento antiguo. Ahora, ¿cuál es ese mandamiento antiguo, pastor? No me ha dicho todavía. Deuteronomio 6:5 dice claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ese mandamiento antiguo también va ligado con Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo. Pastor, ¿y no será el séptimo mandamiento del que está hablando Juan? ¿O no será uno de los 613 mandamientos dados en la ley mosaica? Veamos qué dice Jesús. ¿Será que Jesús nos puede dar la respuesta a esa incógnita? Claro que sí. Mateo 22, 35 al 39. Un intérprete de la ley, no cualquier persona, sino un intérprete, un maestro, un doctor de la ley, para poner a prueba a Jesús le preguntó: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo. Y luego, ¿con qué concluye el Señor Jesús? De estos dos mandamientos depende. Entonces ya se dio cuenta de cuál es el antiguo mandamiento, ¿verdad? No es indagar en cuál de los 613 mandamientos tengo que obedecer. Ni que si guardar el sábado, que no codiciarás, que no mentirás, que no robarás. No. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo. Así de simple. De manera que el mandamiento antiguo de los que le estaba hablando Juan era uno del que ellos a lo largo, desde su juventud, habían sido expuestos. Tanto judíos como gentiles no tenían ningún problema en creer eso, ¿verdad? Estoy seguro, hermanos, que en aquel tiempo tanto los judíos como los gentiles no tenían ningún problema en afirmar, aceptar o decir amén, que debemos amar a nuestro Dios con todas nuestras fuerzas y que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad que no creemos que haya sido problema de creer eso para la audiencia del primer siglo? Ahora les pregunto yo a usted, ¿será un problema para usted creer eso también? ¿Va que no? El problema está que tanto ellos como nosotros coincidimos en un problema común. No sabemos cómo amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el problema. Y esto lo vemos ejemplificado claramente cuando otro intérprete de la ley le pregunta al Señor Jesús: ¿qué debo hacer para ser salvo? En Lucas 10, 25 al 37, no vamos a leerlo. Esa parábola del buen samaritano, aquellos maestros le dijeron al Señor Jesús: ¿qué significa amar a nuestro prójimo? Y el Señor Jesús le cita esa parábola que cierta ocasión un sacerdote y un levita habían pasado al lado de un hombre que había sido golpeado. Pero un samaritano lo recogió, lo cuidó, lo curó y lo llevó al mesón y todavía pagó por la curación de aquel hombre que había sido salteado. Y Jesús le pregunta contundentemente a los maestros de la ley: ¿quién amó o quién obró con misericordia? Y ellos dijeron: el samaritano.
Entonces, el problema no está en saber, ¿verdad, hermanos? Qué fácil es saber la ley. Qué fácil es conocer la interpretación de la ley. Pero qué difícil es aplicarlo a nuestras vidas. Eran doctores de la ley. Eran maestros de la ley. Y le estaban preguntando a Jesús, ¿qué es actuar con misericordia? Seguramente nosotros podremos decir, oh, yo amo a Dios porque estudio la Biblia, porque oro, porque me congrego, porque evangelizo, porque estoy estudiando en un seminario. Lamentablemente todo eso es fundamental, pero Juan nos quiere enseñar lo que verdaderamente significa amar a nuestro prójimo. Hemos visto que el mandamiento antiguo no era desconocido para los creyentes y tampoco para nosotros el día de hoy. Desde el principio Dios había enseñado a su pueblo a amarle con todo su ser y amar al prójimo como ellos mismos. O sea que no es ningún mandamiento nuevo. Pero aunque ellos conocían el mandamiento, algo seguía fallando. Algo estaba sirviendo de tropiezo. Sabían lo que debían hacer, pero no habían visto cómo se debía hacer. Así que el amor estaba revelado en la palabra, pero todavía no se había encarnado en una persona. Qué tremendo. Es ahí donde Juan cambia el tono y dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. Parece contradicción, ¿verdad? Lo que antes era un mandamiento escrito, ahora se ha hecho carne ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Lo que antes era una orden divina, ahora tiene un modelo vivo. Así que pasemos a considerar el segundo punto. El mandamiento nuevo. ¿Cuál es el mandamiento nuevo? ¿Qué continúa diciendo el apóstol Juan? Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes. ¿Qué está pasando, Juan? Les acabas de decir que no les estás escribiendo un mandamiento nuevo. Y luego en el verso 8 les dices, por otra parte les escribo un mandamiento nuevo. ¿Te estás contradiciendo a ti mismo? No. Que Juan le haya dicho a su audiencia, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un antiguo. Y le continúa diciendo, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo. No es contradicción, es una paradoja. Son dos verdades que maximizan lo que Juan está a punto de declarar. Y es enseñarles lo que Cristo dijo sobre ese mandamiento. Ahorita vamos a ser expuestos a ese nuevo mandamiento. Ya sabemos cuál es el antiguo mandamiento, ¿verdad? Amar a Dios con todo tu ser. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús? Amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Juan 13:34. Aquí Jesucristo nos da el mandamiento nuevo. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si se tienen amor los unos a los otros. En esta declaración está expuesto el amor en su máxima potencia. Eso es lo que verdaderamente significa amar. No es amar bajo nuestros propios términos carnales pecaminosos o nuestra propia percepción de lo que significa la palabra amor. No, es amar bajo los términos de Cristo. Ese es el nuevo mandamiento. Ahí nos metemos en problemas. Porque yo estoy seguro que yo les puedo preguntar a cada uno de ustedes al salir de este servicio, ¿cómo me demuestras tú tu amor a tu hermano? Y cada uno me va a dar su forma de amar. La pregunta es, ¿amamos como Cristo nos ha amado? Bajo ese entendimiento, todo concepto humano que exista sobre amar al prójimo queda completamente derribado si en una argumentación no aparece la persona de Cristo.
Toda expresión de amor que el hombre pueda demostrar desligada de Jesucristo no entiende ni un ápice de lo que verdaderamente significa amar. Lo que Juan está diciendo aquí contundentemente es que en Jesucristo se cumplieron perfectamente estos mandamientos. Tanto Deuteronomio 6:5 como Levítico 19:18 se cumplieron plenamente en Jesucristo. Hace unos días alguien mencionó, es que nosotros, ¿cómo podemos amar a nuestro prójimo? Debemos primero amar a Dios y después amar a nuestro prójimo. Yo le digo, se escucha muy bonito y muy poético y muy bíblico. Mi pregunta es, ¿quién ha amado a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas? ¿Será David? ¿Será Moisés? ¿Será Abraham? ¿Será Noé? ¿Será Jacob? ¿Quién? ¿Será Pablo? Se escucha bonito. Me voy a concentrar en amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y después voy a amar a mi prójimo. Pero lamentablemente, desde la existencia del hombre hasta nuestros días, no ha habido un ser humano nacido de mujer que cumpla a la perfección tal mandamiento. Solamente Jesucristo. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver con sus propios ojos? Deuteronomio 6:5, recordemos el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vamos a ver cómo este mandamiento se cumple perfectamente en la persona de Jesucristo. Amar a Dios con todo tu corazón significa amarlo con toda tu mente y voluntad. Ojo, estamos hablando de todo, hermano. No estamos hablando con lo mejor de ti. No estamos hablando con lo mejor de tus pensamientos y lo mejor de tu voluntad o lo mejor que tú puedas para obedecerlo. No. Es que Dios demanda todo, 100%. Juan 14:31. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. ¿No queda muy claro? Bueno, Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La mente y voluntad de nuestro Señor Jesucristo estaba perfectamente subordinada a la voluntad del Padre. A tal grado que cuando le ofrecieron comida, algo tan simple que todo ser humano practica a diario y nosotros más, estamos hasta panzoncitos. Acompáñenme a observar la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde estaba la mente puesta de Él? ¿Cuál era su pensamiento los 365 días del año, las 24 horas del día? ¿En dónde estaba la mente de nuestro Señor Jesucristo? Juan 4:31 al 34 dice, mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Pero Él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Nosotros hubiéramos pensado lo mismo también. ¿Pero qué les dijo Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Cuando yo leo eso digo, ¡wow! Eso es amar a Dios con todo el corazón. ¿A cuánto les ha pasado, hermano? Los que han estudiado, los que tienen están por empezar un nuevo trabajo y están tan concentrados en a lo mejor responder cierto examen y están estudiando y están leyendo y se están desvelando y se levantan temprano, que están tan concentrados porque necesitan pasar aquel examen, ¿verdad? Y viene la mamá, el tío, el hermano, qué sé yo, y les ofrece algo de comer y responden con una respuesta del examen, ¿verdad? La raíz de tal cosa.
No te pregunté eso, te pregunté que si querías comer. Perdón, es que estoy tan concentrado en esto que te respondí otra cosa que nada que ver. La mente de Jesucristo, todo su ministerio estuvo subordinado a la voluntad del Padre. Completamente. Así que de esa manera Jesucristo cumplió la primera cláusula de Deuteronomio 6. Amar a Dios con todo su corazón. ¿Cuál es el segundo mandato? Amar a Dios con toda tu alma, ¿verdad? Bueno, amarlo con toda tu alma es amarlo con todo tu ser y entrega personal. Ya no solamente es tu voluntad, sino todo tu ser, pies, manos, todo lo que Dios te ha dado. Juan 10:17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Jesucristo no dijo, voy a amarlos pero no al grado de dar mi vida. O sea, tengo mis límites, Padre. Sí, yo los quiero amar, pero va a ser hasta este límite. Si de este límite ellos no se ponen de acuerdo, pues yo no voy a ir más allá. No. Yo voy a amarlos a tal punto de dar mi vida por ellos. Lucas 23:46, Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Aún en sus últimas palabras antes de morir demostró que amó al Padre con todo su ser, derramando su última gota de sangre en aquella cruz del Calvario. Eso es amar al Señor con toda tu alma. El apóstol Pablo lo ejemplificó con claridad en Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente. ¿Cuántos hemos desobedecido hoy? No me mencione ayer, ni anteayer, ni la semana pasada, ni el mes pasado. Hoy, ¿cuántos hemos desobedecido hoy al Señor? Todos. Pero Jesús fue obediente hasta la muerte. El amor que Dios demanda se ve reflejado en obediencia genuina y no meramente superficial, sino esa de estar dispuesto incluso a morir por amor y obediencia al Padre. Y así Jesús cumplió la segunda cláusula de Deuteronomio 6:5. Pero ¿cuál es la tercera? Amarás a Dios con todas tus fuerzas. Bueno, eso es amarlo en acciones, en poder y servicio. Cada milagro, cada palabra, cada acto de misericordia fue un acto de amor activo hacia el Padre. Juan 8:29, y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Juan 5:36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Cristo usó todo su poder, toda su energía, su tiempo para cumplir la misión divina. Ni una sola fuerza de su vida se desperdició en egoísmo y vanidad. Él no dijo, es tiempo de echarme un break, hermano. Ya llevo un año echando punta con ustedes. Me voy a dar mis vacaciones. Necesito mis vacaciones de 3 semanas ahí. Déjenme ir a Roma a darme mi break y luego regreso a seguir con la misión. ¡No! Su vida estuvo subordinada en amor al cumplimiento de Cristo, del Padre. Pero falta el segundo mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Amarás a tu prójimo? Bueno, Levítico 16:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Juan 15:13, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Cristo no vino a abrogar la ley, hermanos. Él vino a cumplir. Él mismo lo dijo. Entendemos que la expresión exacta de amar se ven reflejados perfectamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué forma Él nos amó?
como a Él mismo? Lo que nuestro amado y bendito Salvador ganó hace 2000 años en aquella cruz para demostrarnos con su ejemplo lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo, se había ilustrado de esta manera. Imagina tú que alguien te acusa injustamente y te llevan a la cárcel. Tú sabes que eres inocente. Tú estás tranquilo, estás en la cárcel, pero estás tranquilo porque sabes que no has cometido de esos delitos de los que se te acusan. Mi pregunta para ti es, ¿cómo quisieras que te tratara la justicia? Seguramente con equidad, ¿verdad? Que se demuestre tu inocencia a través de las pruebas correspondientes y que te dejen en libertad lo más pronto posible. Eso sería lo justo y lo que en realidad debería suceder en las leyes terrenales. Pero en el ámbito espiritual, la realidad es otra. Somos pecadores, hemos pecado e insultado la santidad de un Dios que es 3 veces santo y perfectamente justo. No hemos alcanzado la talla para poder satisfacer la gloria de Dios, quien aborrece el pecado con todo su ser. Nuestro destino es seguro, el lago de fuego que arde por los siglos de los siglos, ya que no hay forma en que el ser humano pueda llenar los estándares altos de Dios, perfectos y puros. Por lo tanto, queda destituido de su gloria y sentenciado a una eternidad sin esperanza y sin Dios. Esa es la realidad. Y fue en este punto de la historia en que Jesús dijo: yo les enseñaré a mis redimidos lo que significa amar al prójimo como a ti mismo. Jesús fue más allá. Él fue juzgado injustamente, fue culpado de falsas acusaciones, fue sentenciado a muerte a base de mentiras y la justicia terrenal lo llevó al Calvario para que derramara su última gota de sangre en aquella cruz sin culpa. Y la razón que lo impulsó a llegar a este punto: amor. Amor por ti. ¿Por ti? ¿Por mí, pastor? Sí, por ti. Fue por ti. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Cristo debía cumplir todos los mandamientos del Padre, pero él no los cumplió porque debía cumplirlos. Él los cumplió porque quería cumplirlos. Es por eso que su obediencia no se compara a la de los hombres. Su obediencia fue por amor, no por temor al infierno o al rechazo. Él cumplió la ley de Dios por amor. Él quería cumplir la ley de Dios. Él deseaba cumplir la ley de Dios. Él cumplió a la perfección ese mandamiento al querer voluntaria y amorosamente que las bendiciones que el Padre le daría. Ojo, Jesús vivió la vida que tú no podías vivir, ¿verdad? Jesús obedeció la vida que tú no podías obedecer, ¿verdad? Jesús fue obediente hasta la muerte, no como nosotros, ¿verdad? ¿Quién debería recibir esas recompensas? Jesús, ¿verdad? ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Jesús al Padre? Gracias por esas grandes recompensas que tienes para mí, pero yo quiero dárselas a mis redimidos. ¿Se las puedes dar a ellos? El grande mandamiento fue cumplido perfectamente en Cristo. Él obedeció con precisión al cumplir toda la ley y los profetas, y las recompensas de su obediencia fueron dadas a nosotros. Por eso Juan les continúa diciendo: la forma magistral en que demostró su amor al Padre fue obedeciéndolo hasta la muerte, y su obediencia se vio reflejada perfectamente cuando murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese amor fue demostrado a sus redimidos, a quienes hemos sido beneficiados de ese amor. Cuando vemos el ejemplo de Cristo, entendemos
que el nuevo mandamiento no consiste en amar más, sino en amar mejor, con la misma pureza, con la entrega, sacrificio con que Jesús nos amó. Ese amor no solo fue un acto, fue una luz que comenzó a brillar en medio de un mundo lleno de tinieblas. Y precisamente por eso Juan continúa en esta sección y les dice: las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. En otras palabras, el amor que Cristo encendió en su pueblo no puede apagarse. Aun cuando el pecado y la oscuridad nos rodeen, la promesa permanece: al que ama anda en luz. Sí, las tinieblas van pasando, pero la luz perfecta ya está alumbrando. Esto nos lleva al tercer punto: la promesa del mandamiento. Ya supimos cuál es el mandamiento antiguo. Ya observamos lo que significa obedecer el mandamiento antiguo. Amar, encarnar el amor por tu prójimo, demostrando que amas genuinamente a Dios. Y no un amor por tu prójimo mientras te tratan bien. Y no un amor por tu prójimo mientras te dan los regalos que tú quieres. Y no un amor por tu prójimo mientras te ayudan en el momento de tu necesidad. Sino ese amor por tu prójimo que, a pesar de que estaban clavando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él intercedía por sus traspasadores y le decía al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De ese amor se está tratando el nuevo mandamiento. Ahora bien, ¿quiénes fuimos beneficiados con ese sacrificio? Tú y yo. Nosotros hemos sido beneficiados, benefactores de ese sacrificio. Por eso Juan dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Esa luz vino al mundo. Isaías 9:2 estaba profetizando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a la tierra. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitan en tierra de sombra y de muerte, la luz ha resplandecido sobre de ellos. El evento más grande, más majestuoso, más trascendental de la historia del género humano no es que el hombre puso su pie en la luna, no es que el hombre haya avanzado tanto en tecnología, no es que exista ahora una inteligencia artificial que haga el trabajo de los seres humanos, no es que hoy un médico eminente o prominente pueda venir a dar la cura de cierta enfermedad. Eso no es el evento más trascendental de la historia humana. El evento más trascendental de la historia humana es que el Salvador del mundo vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. La luz vino al mundo a iluminar a este mundo que estaba en oscuridad. La luz ha resplandecido en aquellos que andábamos en tinieblas. ¿Cómo andábamos antes, hermanos? ¿Acaso andábamos en luz? ¿Acaso andábamos amando a nuestro prójimo? ¿No era que andábamos envidiándonos, aborreciéndonos, robándonos, mintiéndonos unos a otros? ¿No era esa vida que llevábamos antes? Y ahora, por su pura gracia, estamos en la luz. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo y ya está alumbrando. Sí, es para nosotros los que una vez estuvimos en tinieblas. Esas tinieblas aún no han pasado por completo. Gracias a Dios que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Pero Juan claramente dice ahí: las tinieblas van pasando. No dice ya pasaron. Van pasando. Esas tinieblas no han sido disipadas en su totalidad, ya que aún vivimos en este mundo y en este cuerpo de carne que no es nuestro mejor aliado para disipar esas tinieblas.
Pero de algo sí estamos seguros, es que podemos decir con todo nuestro corazón que un día anduvimos en tinieblas y ahora por la gracia de Dios andamos en luz. ¿Qué significa que las tinieblas vayan pasando? Bueno, esta parte del texto demuestra nuestra vulnerabilidad al pecado. Aquí es donde el mundo choca con los cristianos. ¿Por qué? Porque cuando tú te presentas como cristiano en tu vecindario, en tu hogar, en tu trabajo, en tus vacaciones, etcétera, donde quiera que tú pongas tus pies, el mundo va a demandar algo de ti. ¿Qué crees que va a demandar el mundo de ti? Perfección. Y dice que es cristiano. Y miren cómo se enojó. Y dicen que es cristiano. Y miren cómo me habló. Y dicen que es cristiano. Y miren, ni siquiera me ha llamado. Y dicen, y dicen, y dicen, y dicen. Es que el mundo tiene que entender que las tinieblas apenas van pasando. Cuando tengamos un cuerpo glorificado, se acabará el y dicen. Ahí seremos perfectos como Cristo. Ya no mentiremos más, ya no miraremos mal, ya no, ni siquiera pensaremos mal. Porque la maldad, Satanás, el reino de estas tinieblas habrán sido lanzadas al lago de fuego y ya no habrá memoria de ellos. Todo lo que hoy nos demuestra que somos seres falibles será destruido, hermanos. Las tinieblas van pasando. Cuando un impío te diga a ti, y no que sos cristiano, pues respóndele esto, es que las tinieblas van pasando, dile. Las tinieblas no han pasado todavía. A ver, ¿cuántos perfectos hay aquí que levanten las manos? Wow. Yo pensé que íbamos a llenar aquí. ¿Se da cuenta? Usted mismo sabe que es imperfecto, ¿verdad? Yo soy imperfecto, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, de todos los pecadores, yo soy el primero. Lamentablemente a veces entre nosotros los creyentes, y dice que es maestro, y dice que predica, y dice que es pastor. Entonces respóndele a tu hermano, hermano, las tinieblas apenas van pasando. Ten misericordia de mí, por favor. Esta parte del texto demuestra nuestra vulnerabilidad al pecado. Puede ser que algunos que nos conocieron en el pasado puedan dar fe de que ya no somos los mismos de antes. Gloria a Dios por eso. Pero nosotros sabemos perfectamente bien que aunque para otros hemos alcanzado cierta madurez, aún hay remanentes de pecado en nuestra vida que permanecen en tinieblas. ¿O no? ¿Son todos no chismosos? ¿Perfectamente no chismosos? Ay, es que no me digas de que... Es que no has dicho nunca esta palabra de plano esto. Cuando no tienes la evidencia, los testigos, no eres testigo ocular, no has oído nada, pero dices, afirmas, de plano, Emilia, esto y lo otro. Bueno, ese de plano ya te descalificó. ¿Y sabes por qué? Porque las tinieblas apenas van pasando, chato. Dice Efesios 5:8, porque antes ustedes eran, ¿qué? Tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Ahí está. Sí, antes. Pero el mandamiento hoy es, andemos, caminemos, vivamos como hijos de luz. Sí, ya somos de Cristo para gloria de Dios. Sí, hemos sido perdonados por su grande misericordia. Sí, ahora pertenecemos a un reino inconmovible por su pura y bendita gracia. Sí, ya no hay condenación ni nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero lamentablemente, infortunadamente, desgraciadamente, seguimos siendo pecadores. Seguimos siendo pecadores.
No te sientas menos pecador que tu hermano. No te sientas que tienes la autoridad de decir aquel hermano no es digno para que haga cierto o X trabajo. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Por él mismo está de pie. ¿Quién te crees tú para decir cierto hermano sí, cierto hermana no? Cierto joven sí, cierto joven no. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees tú? ¿Soberano? ¿Todopoderoso? Eres un pecador igual que tu hermano al que tú estás juzgando. Reconócele con el corazón. Y en lugar de hablar mal de tu hermano, siente misericordia y dile, Señor, yo quisiera que mi hermano fuera más santo, incluso más santo que yo. Pero nos encanta señalar. Nos encanta decir, es que hermano José esto, es que hermano Chávez esto otro, es que hermano Ediberto aquí. Es que nos encanta subirnos en la plataforma de jueces. Nos sentimos a gustos, como que si Dios está diciendo, sí, gracias hijo por quitarme el lugar que solo a mí me pertenece. Te felicito. Ten la medalla de oro. Entiende que las tinieblas apenas van pasando. Recuerda eso. Guárdalo en tu corazón. Cuando tú observes que tu hermano falla en una área, no hagas esto. Mejor piensa. Las tinieblas apenas van pasando en mi hermano también. Y seguramente yo estoy fallando en otras áreas peores que las de mi hermano. ¿Quién soy yo, Señor? Qué bendición que las tinieblas ya van pasando, dicen algunos. Pero qué desgracia que el pecado nos asedie en cada momento, ¿verdad? Y seamos tan débiles que cedamos con tanta facilidad y volvamos a tropezar una y otra vez. ¿Por qué? Porque las tinieblas no han sido removidas. Pablo en su carta a los Romanos dice en su capítulo 7 y verso 24: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Se da cuenta? Pablo podría haber dicho ahí, es que estos hermanos de la iglesia aquí en Roma no entienden, son débiles, son pecadores, no han alcanzado un nivel de madurez como el mío. Él se puso como ejemplo y dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cristiano verdadero no es el que nunca peca. Grábese esto, hermano. Esto es muy importante. Se lo repito lentamente, suavemente, si usted quiere, como usted guste. El cristiano verdadero no es el que nunca peca, sino que aquel que cuando peca se siente miserable, desdichado por haberle fallado a aquel que tanto lo ha amado, pero no se queda ahí en la desdicha y usa esa desdicha para seguir pecando o permanecer en el pecado. No, se lamenta de sí, se recuerda de Romanos 7:24 y dice, miserable de mí, ¿quién me puede libertar de este cuerpo de muerte? Pero se vuelve a recordar que después de Romanos 7:24 hay y existe Romanos 7:25, ¿verdad? ¿Verdad? Porque muchos nos quedamos en 7:24. Miserable de mí, ¿quién me liberará? Y al otro día estamos volviendo a caer en el pecado. No me malentienda, hermanos. Pase al siguiente verso. Porque hay una promesa grande para usted. Romanos 7:25. Después de Pablo haber dicho, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con la carne a la ley del pecado. Ahí Pablo lo que está diciendo, mis tinieblas, hermanos, apenas van pasando también.
Porque por mi mente, o no quisiera usted obedecerle a Dios perfectamente, pero falla. Bueno, el pasaje de Romanos 7:25 se hace perfectamente vivo en usted. En la mente usted quiere obedecer la ley de Dios, pero en su carne termina obedeciendo a la ley del pecado. Los cristianos tenemos esta promesa en Cristo. Él no solo vino para darnos luz a los que estábamos en tinieblas, sino para que aquellos que antes estábamos en tinieblas no regresemos a ese estado de oscuridad. Hermanos, es inaudito. Es inaudito. Esa frase que constantemente se escucha: tropecé de nuevo y con la misma piedra. ¿Verdad que es ilógico? ¿Quién será que dijo esa frase? Ya estoy viendo las caras de ustedes. Es de una hermana que cantaba música. Yo te pregunto a ti, imagínate que yo soy un vendedor de casas y yo, mientras te estoy ofreciendo una casa que tú quieres comprar, te digo: esta casa está en perfectas condiciones, el aire es nuevito de paquete, todavía tiene 30 años de garantía, el roof se lo acabamos de reemplazar, 20 años de garantía, todo nuevo, insulación, está lista para ser habitable. ¿Cuánto vale? 150,000. Tú haces el préstamo en el banco, te dan el préstamo, o de tus ahorros lograste ahorrar 150,000, lo pagaste cash, no importa. Cuando entras a aquella casa, aparentemente estaba bonita, pero mientras vas viviendo ahí, sientes que el piso como que se mueve de un lado para otro. En la temporada de calor como que ya no está enfriando lo suficiente. De repente hay una gotera en tu techo y te viniste a dar cuenta que te estafaron. Te vendieron una casa como nueva, pero la verdad te vendieron una casa que se está destruyendo. Ni modo, en golpe dado no hay quite, ¿verdad? Pasan 15 años, pagas la casa. En 15 años te vuelves a topar con la misma persona para ofrecerte otra casa y te dice: mire, le ofrezco una casa más grande que la que tiene. Tiene esto nuevo, tiene esto aquí, tiene esto allá. Le recomiendo, esta va a ser la mejor inversión de su vida. Yo te pregunto, en tus 5 sentidos, ¿cuál sería tu respuesta? Usa la lógica. ¿Será que serías tan capaz de ir al banco y a pedir otro préstamo para meterte en otra deuda de otra casa que a lo mejor puede estar peor que la que te están ofreciendo? Lo mismo sucede con el creyente. No regresa al mismo estado donde fue rescatado. Es como saber de que aquí hubo una vida desastrosa de pecado, de pleito, de hipocresía, de inmundicia. Vienes a la luz de Cristo y luego ¿qué dices? Quiero regresar otra vez aquí. No tiene lógica. Cristo vino para rescatarte de las tinieblas, no para rescatarte y regresar a ese estado. Ahora, ¿por qué hay posibilidad que regresemos a ese estado? Hay posibilidad. Pero hay una cláusula que va a evitar que tú regreses aquí. Juan 12:46, la cláusula de la promesa. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí. ¿Te das cuenta? Todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí está la esperanza y seguridad del creyente. Nuestra fe es a través de nuestra confianza en Cristo que no permaneceremos en tinieblas. Él lo dijo contundentemente: el que cree en mí. Tan sencillo como eso, pero tan difícil como eso. A ver, pastor, ¿cómo así? Usted ya entró en contradicción también.
¿Cómo así que tan sencillo como eso, pero tan difícil como eso? Esta es otra paradoja. Porque creer en Cristo es creer no solamente en sus promesas, como en cierta ocasión alguien me dijo, es que yo en mis clases bíblicas, yo cuando leo la Biblia busco todas las promesas y se las doy a mis alumnos. ¿Y qué hay de los mandatos? Le digo yo así. ¿Y qué hay de la voluntad de Dios? ¿Y qué hay de la condición del hombre? No es solamente creer en sus promesas, sino en todos sus mandamientos. Es creer en su cuidado hacia nosotros, pero también en su señorío. Es creer que Él nos sostendrá, pero también que nos corregirá. Es creer que Él nos ha amado con amor eterno, pero también creer que le debemos obediencia y devoción. Eso es creer en Cristo. Y los que creen en Cristo de esa manera son los que tienen la promesa segura que permanecerán hasta el final. No es una creencia vaga. Sí, creo en Cristo y ya, pero no sabes lo que demanda Cristo de ti. Eso es ateísmo práctico. Esto nos lleva al segundo punto. El costo del nuevo mandamiento. Lucas 9:23. Aquí están los que creen, miren. Estos son los que creen, los que tienen fe salvadora. Y a todos les decía, a todos, porque su mensaje es universal. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz los domingos y sígame. ¿Cada cuánto tienes que tomar tu cruz? ¿Cada cuánto tienes que luchar con el pecado? ¿Cada cuánto tienes que perdonar a tu hermano? ¿Cada cuánto tienes que pedir perdón? ¿Te das cuenta? Esos son los que creen. Decir yo creo en Jesús porque así de dientes a labio, hermanos, es como que yo les diga a ustedes, hermanos, hoy me gradué de médico cirujano. Se escuchó bonito, ¿va? El doctor Ramiro Villeda, médico cirujano, especialización, la que usted quiera, ponla la que usted quiera. No, hermanos, el creer en Cristo es una vida para Cristo. La recompensa es segura. La condición es poner nuestra confianza en Cristo, pero el costo será muy grande. Aquí es donde ya empieza la gente, ay no, es que tan bonito que venía el pastor diciendo que todos pecamos, que las tinieblas van pasando. Sí, Señor, yo que pensé que usted se iba a quedar en que las tinieblas van pasando y nos íbamos a morir ahí de que las tinieblas van pasando. Lamentablemente vivimos en una época en que deseamos cosas sin esfuerzo, sin cansancio. Queremos un trabajo donde no hagamos nada y que nos paguen bien. Queremos tener un auto nuevo, pero nos da flojera trabajar y ahorrar. Deseamos obtener conocimiento, pero cuando nos muestran todos los libros que tenemos que leer, decimos, no, esto ya no es para mí. Esto se lo dejamos a los más jóvenes. ¿Tú crees en Cristo? Te voy a dar esta cita de este autor. No voy a dar el nombre. Todos nuestros pecados fueron pagados en su totalidad por la vida sin pecado y la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. Nosotros no aportamos nada. Su obra consumada está completa. No queda nada que podamos contribuir. El perdón se ofrece como un regalo gratuito y pagado anticipadamente. Pero, aquí está el pero, al mismo tiempo el costo de seguir a Cristo tiene un alto precio. Requiere una vida de abnegación, muerte al yo, sumisión a Cristo, sacrificio por su reino, padecer adversidad en la vida, atravesar tribulaciones por la fe, ser rechazado por amigos,
sufrir persecución del mundo y tal vez incluso el martirio. La salvación es totalmente gratuita, pero recibirla te costará todo. No se ofrece como una gracia barata, tampoco se recibe por creencia fácil. No hace falta ser una persona particularmente especial para ser cristiano, solo se requiere todo de ti. Ahí está la cláusula. La promesa segura, ¿verdad? Pero se requiere todo de ti. La luz es Cristo, quien ya alumbra en nuestros corazones, quien una vez anduvimos en tinieblas, dándole la espalda a Dios y amando nuestro pecado más que a Él. Hoy, si Él mora en nosotros, tenemos la certeza de que no permaneceremos en tinieblas, ya que su obra fue completada por nosotros en la cruz. Hoy, si hemos caído, si hemos andado en camino de oscuridad, es necesario que nos levantemos y volvamos al Señor y le digamos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la vida que debemos vivir. Es necesario que nos levantemos. Hace unos días leía un libro que se llama El Evangelio según Satanás. Me despertó. Dice: ¿no te da pena saber que los demonios, quienes te están induciendo a ti a que le dé rienda suelta a tu pecado, después se rían en tu propia cara diciéndote: ahí estás tú, quien fuiste un representante de Cristo y lo alababas y levantabas tus manos? Mira cómo te tengo ahora yo, comiendo del lodo del cual supuestamente tú habías sido libertado. ¿Te das cuenta que yo soy más poderoso que tu Dios? Hermano, cuando yo leí eso, dije: no. ¿Cómo por mi actitud el nombre de Cristo va a ser insultado? ¿Cómo voy a permitir eso? Por lo menos por dignidad. Vivamos una vida para Cristo. Nuestro mandato de parte de Dios para nosotros es este: las tinieblas se disipan cuando hay luz, pero cuando andamos en tinieblas, la oscuridad prevalece y nuestro camino corre el grave peligro de torcerse y terminar en un callejón sin salida. Cada vez que un perdido viene a la luz, disipa las tinieblas, porque comienza a ser luz en cualquier lugar que pisan sus pies, ya que el Espíritu Santo, quien mora en él, lo guía a la verdad y lo impulsa a vivir una vida piadosa delante de Dios y de los hombres. Cuando imitamos a Cristo, amando de la manera que Él nos amó, el amor permanece activo, ya que el mandamiento es antiguo y a la vez fresco, porque Cristo fue quien lo dio, Cristo fue quien lo vivió, y Cristo es quien nos muestra y nos recomienda, nos exige, nos demanda que lo vivamos también. Continuaremos siendo luz, porque la luz que es Cristo nos alumbró. No solamente alumbró el pasado, alumbra nuestro presente y nos alumbrará por toda la eternidad. Así que la luz de Cristo permanece para siempre. Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que iluminen. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Te das cuenta? Ahí está la promesa eterna. Él alumbró en el pasado, te está alumbrando hoy a ti y te alumbrará por toda la eternidad. Apocalipsis 22:5. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz, ni de sol, porque el Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. La luz ya alumbra y alumbrará por toda la eternidad.
Arrepintámonos de nuestros pecados y recibiremos esa promesa, no solo ahora, sino para siempre, cuando reinemos con Él en su eterna gloria. Juan comenzó diciendo que no nos escribía un mandamiento nuevo, sino uno antiguo. Pero al finalizar comprendemos que lo antiguo se hizo nuevo cuando el amor tomó forma humana en Jesucristo, cuando la palabra eterna se vistió de carne y nos mostró en la cruz lo que significa amar. El mandamiento antiguo hablaba de amar a Dios y al prójimo, pero el nuevo mandamiento nos muestra cómo hacerlo. Amar como Cristo amó, servir como Él sirvió, perdonar como Él perdonó y entregarnos como Él se entregó. Ese es el nuevo mandamiento. No se trata de hacer un eco de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. No se trata de eso. Se trata de observar la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo, cómo cumplió a la perfección esos mandamientos y amar como Él amó. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda que el amor no se trata de un sentimiento bonito ni una emoción religiosa. Es una decisión constante de reflejar el carácter de Cristo, aun cuando hacerlo nos cueste todo. Las tinieblas aún nos rodean, claro. Sí, las tinieblas van pasando, sí. Pero tú y yo tenemos esta esperanza. La luz está alumbrando, tiempo presente. No alumbró en el pasado y se quedó allá. No, está alumbrando hoy en la actualidad. Cada acto de amor genuino, cada perdón concedido, cada servicio silencioso, cada palabra amable en medio de la crítica es una chispa de esa luz que ya alumbra en ti. Y si tal vez has dejado de amar, a lo mejor tu corazón se ha enfriado, a lo mejor las tinieblas han vuelto a opacar la luz. Debes recordar esto. Cristo no solo es el dador del mandamiento, sino que es la fuente para poder cumplirlo. Tú y yo no podemos cumplir ese mandamiento con nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la ayuda y respaldo del Espíritu Santo. Volvamos nuestros ojos a Él. Permitamos que su amor nos transforme. Y entonces, cuando ames a tu hermano, el mundo lo sabrá. No por tus palabras, sino por tu amor. Porque tú le perteneces a Cristo. Qué lindo que el mundo sea el que hable de cuánto tú amas a tu prójimo y no de cuánto tú lo aborreces. Qué lindo que el mundo sea testigo de lo que verdaderamente significa amar desinteresadamente por aquel que no nos puede proveer nada, ningún beneficio a nosotros. El mundo ya sabe que si tú obras en bien con aquellos que te pueden devolver el favor, no hemos hecho nada. Hagamos esas obras con aquellos que aunque quisieran, no pueden devolvernos ese favor. Cristo nos demostró muriendo en la cruz. Nosotros no podemos ni podíamos pagarle a Cristo lo que Él hizo por nosotros. Sin embargo, sabiendo que nosotros no podíamos corresponderle, Él se dio a sí mismo por ti y por mí y nos dio una salvación tan grande que tú y yo no merecíamos tener. Ese es el verdadero amor. Eso es amar como Cristo. Ama desinteresadamente. Perdona. Pide perdón. Olvida. Arrepintámonos de nuestros actos pecaminosos.
y comencemos a vivir vidas que reflejen el carácter de Cristo. La luz verdadera ya está alumbrando. Así que, hermanos, vivamos como hijos de luz y amemos como amó nuestro Señor. Ese es el fin. Ese es el cumplimiento de la ley y los profetas. No indagues. Voy a buscar en la Biblia qué mandamientos puedo cumplir para ganarme el favor de Dios. No pierdas su tiempo en eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama al Señor con todo tu corazón. Y en eso se resume toda la ley. Amor. El apóstol Pablo lo dijo en Corintios 13. Tú puedes ser la persona con el mayor conocimiento. Tú puedes ser la persona la más millonaria del mundo y le entregue todas sus riquezas a los niños pobres y orfanatos. Tú puedes entregar tu propia vida para que mueras en pro de un grupo selecto de personas. Pero si no tienes amor, nada eres, nada somos. Pastor, ¿tengo que amar al que me ha hecho mal? Sí. Pastor, ¿tengo que perdonar a aquel que constantemente me ha ofendido? Amén. Pero ¿será que lo puedo amar de lejitos? ¿Será que Dios te provee alimento de lejitos? Cuando tú te sientas a comer, ¿dónde está el plato de comida? ¿De aquí a la puerta de salida? Así sería amar de lejitos. Cuando tienes aire para respirar, ¿cuántos galones de oxígeno tienes a la par? ¿Cuántos tanques de oxígeno, que aquí en Estados Unidos es carísimo eso? Ni uno, ¿va? De lejitos sería que allá están los tanques de oxígeno, te estás quedando sin respiración. Ahí Dios diría, yo también te estoy amando de lejitos, hijo mío. Dios nos ama en el hoy, en el presente. Y Él nos demanda que amemos incluso a nuestros propios enemigos. Cierro con esto. ¿Tu hermano es tu enemigo? Pregunto una vez más. ¿Tu hermano es tu enemigo? Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro hermano? Ámalo. Ámalo. Porque estoy seguro que tú también has ofendido a tu hermano. Oramos. Padre, gracias por la bendición que tú nos diste el día de hoy, Señor, a través de la riqueza de tu palabra.